Oh, Hilton, stay. Your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton, stay. Oh, Hilton, stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. ¿Alguna vez Dios te ha puesto delante de una responsabilidad tan grande que sentiste temor de no poder cumplirla? ¿Has mirado una tarea y pensado, esto me sobrepasa? Así se encontraba Salomón cuando recibió de su padre David el encargo de edificar el templo. No era un proyecto cualquiera, era la casa del Dios Altísimo, la obra más sagrada de Israel. Frente a un desafío que parecía imposible, David le dio una exhortación que sigue viva hasta hoy. Sé fuerte y haz la obra. No tengas miedo, porque Dios está contigo. En Primera de Crónicas 28, 1, se narra: juntó David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, y los administradores de todas las posesiones y ganados del rey y de sus hijos, con los oficiales, los valientes y todos los hombres esforzados. El relato comienza situándonos en un escenario solemne. David, el rey anciano de Israel, convoca a todos los líderes de la nación en Jerusalén. No se trata de una reunión común ni de un consejo de guerra. Es una asamblea trascendental que marcaría el futuro espiritual y político del pueblo. El cronista subraya la amplitud de los convocados, desde los jefes de tribus y divisiones militares hasta los responsables de las riquezas reales, pasando por oficiales, guerreros y hombres de renombre. El propósito de este detalle es resaltar la importancia del momento. Nadie podía quedar al margen de lo que estaba por anunciarse. Este pasaje refleja la forma en que las decisiones cruciales se tomaban en Israel. La vida de la nación estaba profundamente unida al liderazgo espiritual y político, y una transición de autoridad debía ser presenciada y confirmada por quienes representaban al pueblo. El llamado de David no solo buscaba comunicar una orden, sino sellar con legitimidad y unidad un traspaso de responsabilidad que sería decisivo para el futuro de Israel. El contexto histórico ayuda a comprender la magnitud de esta escena. David estaba al final de su reinado, después de años de conquistas, luchas y consolidación del reino. Había transformado a Israel de una confederación tribal en una monarquía estable, con Jerusalén como centro religioso y político. Sin embargo, había un anhelo que él no podría cumplir: la construcción del templo, la casa permanente de Dios en medio de su pueblo. Aunque David había soñado con llevar a cabo esa obra, Dios le había indicado que sería Salomón, su hijo, quien tendría ese honor. Reunir a toda la élite de Israel en Jerusalén tenía, por tanto, un doble propósito. Primero, asegurar que la transición hacia Salomón fuera aceptada y respaldada, y segundo, transmitir públicamente la instrucción divina acerca de la construcción del templo. Era una manera de afirmar que el proyecto no era iniciativa humana, sino voluntad de Dios, y que la responsabilidad de llevarlo a cabo debía ser compartida y respetada por toda la nación. Este escenario también pone de relieve la visión de David como líder. No se limitó a entregar órdenes privadas a su hijo, sino que organizó una ceremonia pública para consolidar la continuidad del propósito de Dios. Su decisión de convocar a todos los principales de Israel muestra que entendía la necesidad de unir al pueblo en torno a un mismo proyecto y de dejar un legado que trascendiera su vida. La asamblea en Jerusalén no era solo una reunión política, sino un acto espiritual de preparación para una de las obras más importantes en la historia de Israel. En Primera de Crónicas 28:2,
se narra. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía en mi corazón edificar una casa de reposo para el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. La escena adquiere un tono solemne cuando David, poniéndose en pie delante de toda la congregación, expone el propósito que había marcado gran parte de sus últimos años: edificar una casa para el Señor. La declaración comienza con un detalle importante. No habla solo como rey, sino como hermano y parte del pueblo. Se identifica con la nación, reconociendo que la obra que anhelaba no era un proyecto personal, sino un deseo colectivo de honrar a Dios. El corazón de David estaba centrado en construir un templo que fuese lugar de reposo para el arca del pacto, símbolo de la presencia divina en medio de Israel. El arca, que había acompañado al pueblo desde los días de Moisés, reposaba aún en una tienda, recordando que la morada de Dios entre su pueblo no era definitiva. David deseaba que ese arca tuviera una casa estable, un santuario que manifestara la grandeza del Señor y sirviera como centro espiritual de la nación. El texto subraya que David no solo tuvo la intención, sino que incluso preparó los materiales y los recursos necesarios. Su pasión por esta obra lo llevó a acumular riquezas, planos y utensilios, con la esperanza de levantar el templo en Jerusalén. Sin embargo, a pesar de su buena disposición, Dios le comunicó que no sería él quien lo construiría, sino su hijo Salomón. La negativa divina aparece más clara en el versículo 3. Mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Esta explicación no debe entenderse como un rechazo a la persona de David, sino como una afirmación del carácter del templo. La casa de Dios debía ser un lugar de paz, reposo y adoración, construido en un tiempo de estabilidad y no en una era marcada por la guerra. David había cumplido su papel como guerrero y conquistador, asegurando la tierra y la unidad del reino, pero el templo debía levantarse en un contexto distinto, bajo un rey de paz. Este momento revela la profundidad espiritual de David. Aunque pudo sentirse frustrado por no ver cumplido su deseo, aceptó la voluntad de Dios y orientó todos sus esfuerzos a preparar a su hijo y al pueblo para que la obra se llevara a cabo. En lugar de insistir en sus planes, reconoció la soberanía divina y se dedicó a dejar todo listo para la siguiente generación. Históricamente, esta transición muestra un principio central en la narrativa bíblica. No todos están llamados a cumplir cada obra, pero cada uno tiene una parte en el plan de Dios. David no edificó el templo, pero sin su liderazgo militar, su provisión de recursos y su visión espiritual, Salomón no habría podido llevar adelante la construcción. Así, el propósito de David se integra en un proyecto mayor, donde cada etapa de la historia de Israel cumple una función en el diseño soberano del Señor. En 1 de Crónicas 28, 4-6, se narra: Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Después de confesar su deseo frustrado de construir el templo, David dirige la mirada de toda la asamblea hacia la elección divina que recaía sobre Salomón. La primera afirmación es clave. Dios eligió a David mismo entre toda la casa de su padre para reinar sobre Israel. Con esto establece un paralelismo. Así como su reinado no fue fruto de la casualidad ni de la política, sino del propósito soberano de Dios, también la elección de Salomón debía entenderse como un acto divino, no como un favoritismo humano. David recuerda que tenía muchos hijos. El texto subraya esta abundancia, pero Dios señaló específicamente a Salomón. En una cultura donde la primogenitura tenía un peso decisivo, que el Señor eligiera al hijo más joven de Betsabé resultaba sorprendente. No era la opción lógica según las costumbres de sucesión real, ni la que muchos habrían esperado. Sin embargo,
La elección divina se imponía sobre cualquier expectativa humana, mostrando que Dios no se guía por los criterios de los hombres, sino por su plan soberano. El cronista insiste en presentar esta decisión como palabra directa de Dios. Él edificará mi casa y mis atrios. La misión de Salomón estaba claramente definida. No sería un rey guerrero como David, sino un rey constructor, encargado de levantar el templo que simbolizaría la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo. La obra de Salomón no tendría que ver con conquistas militares, sino con consolidar un reino de paz en el que el culto al Señor fuese el centro de la vida nacional. El pasaje culmina con una afirmación cargada de significado teológico. Dios declara que ha escogido a Salomón por hijo y que él mismo será su padre. Esta expresión evoca el pacto davídico anunciado en 2 de Samuel 7, donde Dios prometió que la dinastía de David tendría una relación especial de filiación con el Señor. Salomón, como heredero del trono y constructor del templo, encarna esa promesa. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. It's 7v7 soccer. Smaller the pitch, faster the action. The world's elite soccer clubs compete for their share of a massive $5 million prize. Catch World Sevens on TNT, TrueTV, and HBO Max December 5th through the 7th. This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/fees-info. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com. La paternidad divina no se limita a un afecto simbólico, sino que implica protección, guía y legitimidad para gobernar. Históricamente, esta elección tenía un impacto político y espiritual. En tiempos de sucesiones reales, era común que surgieran disputas y rivalidades entre los hijos del rey. Al afirmar públicamente que Salomón había sido elegido por Dios, David buscaba disipar cualquier duda y asegurar la unidad de la nación. De esta manera, la construcción del templo y la continuidad del reino quedaban vinculadas a una elección divina incuestionable, no a un simple acuerdo humano. La narrativa, entonces, presenta a Salomón no como un sucesor casual, ni como un privilegiado arbitrario, sino como parte de un plan cuidadosamente tejido por Dios. Su papel sería clave en la historia de Israel, y su misión específica, edificar el templo, lo convertiría en un instrumento de cumplimiento del propósito divino. La elección de Salomón revela, por tanto, que la obra de Dios avanza siempre conforme a su soberanía, más allá de los cálculos y tradiciones humanas. En Primera de Crónicas 28:7 se narra: «Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare en cumplir mis mandamientos y mis decretos, como en este día». Después de anunciar la elección de Salomón, David transmite a la asamblea y a su hijo una verdad esencial. El establecimiento del reino no dependía únicamente del decreto divino, sino de la obediencia del rey a los mandamientos del Señor. Esta es la esencia de la promesa condicionada. La elección de Dios era real, pero su permanencia estaba vinculada a la fidelidad. El verbo confirmar señala la idea de estabilidad y continuidad. En la mentalidad hebrea, un reino no se sostenía solo por ejércitos, riquezas o alianzas, sino por la bendición de Dios. Lo que garantizaba la duración del trono de David y sus descendientes no era la fuerza militar, sino la obediencia al pacto.
La frase «para siempre» debía entenderse en este marco. Mientras el rey y la nación permanecieran fieles, disfrutarían de la seguridad y prosperidad que el Señor les otorgaba. El elemento condicional aparece con claridad en la expresión, si él se esforzare en cumplir. El esfuerzo aquí no describe un trabajo físico, sino una determinación espiritual y moral. No bastaba con que Salomón heredara un trono, ni con que poseyera sabiduría. Debía vivir en fidelidad activa, guardando los decretos de Dios. La continuidad del reino, por tanto, no estaba garantizada automáticamente, sino que dependía de una relación viva con el Señor. Este principio conecta con el trasfondo de toda la historia de Israel. Desde Moisés, el pacto en el Sinaí había establecido que la bendición nacional dependía de la obediencia. Textos como Deuteronomio 28 detallaban las bendiciones por la fidelidad y las consecuencias de la desobediencia. Ahora, en la transición al reinado de Salomón, se reitera el mismo principio. El éxito de la monarquía no radicaría en la herencia de David, sino en la obediencia a Dios. El cronista, escribiendo en un período posterior al exilio, también tenía una intención pedagógica al resaltar esta condición. Para la comunidad postexílica, que había sufrido la ruina del reino de Judá y el cautiverio babilónico, este recordatorio era claro. La infidelidad trae caída, pero la obediencia puede restaurar y sostener la vida del pueblo. Al recalcar la condición sobre Salomón, el cronista enseñaba a su generación que la clave no estaba en los reyes del pasado, sino en volver a caminar en fidelidad al Señor. De esta manera, la promesa a Salomón ilustra la tensión entre la elección divina y la responsabilidad humana. Dios había elegido al hijo de David para sentarse en el trono y construir el templo, pero esa elección no lo eximía de la obediencia. Más bien, lo obligaba a vivir con una mayor responsabilidad delante de Dios y de su pueblo. En otras palabras, la promesa de permanencia era real, pero su cumplimiento dependía de la respuesta del hombre. La enseñanza implícita es clara. La grandeza de un reino, de un líder o de un pueblo, no se mide por su poder externo, sino por su fidelidad interna al Dios que lo sostiene. Salomón estaba llamado a edificar un templo de piedra, pero la verdadera solidez de su reinado dependería de edificar su vida sobre los mandamientos del Señor. En Primera de Crónicas 28:8 se narra: Ahora pues, a los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Tras presentar la elección de Salomón y la condición de su reinado, David se dirige a toda la asamblea. Ya no habla solo a su hijo, sino al pueblo entero reunido en Jerusalén. La exhortación es solemne, porque se realiza a los ojos de todo Israel, y en oídos de nuestro Dios, expresiones que refuerzan la seriedad del momento. Lo que está en juego no es simplemente la sucesión política, sino el destino espiritual de toda la nación. El mandato principal es doble: guardad e inquirid. Guardar significa obedecer, cumplir con cuidado los preceptos divinos. Inquirir, por su parte, implica buscar con diligencia, estudiar, escudriñar y aplicar la ley de Dios a cada aspecto de la vida. La fidelidad, según David, no consistía en una obediencia superficial, sino en un compromiso consciente y profundo con la voluntad del Señor. La motivación que ofrece está ligada a la tierra. Obedecer a Dios es la condición para poseer la buena tierra y dejarla como herencia perpetua a las generaciones futuras. Aquí resuena con fuerza la teología del pacto. La permanencia en la tierra prometida estaba íntimamente relacionada con la fidelidad al Dios que la había entregado. No bastaba con haberla conquistado bajo Josué, ni haberla consolidado bajo David. Mantenerla requería obediencia continua. Este llamado colectivo es fundamental porque recuerda que la responsabilidad de la obra de Dios no recae solo en el rey o en su heredero, sino en todo el pueblo. La construcción del templo sería liderada por Salomón, pero la adoración que en él se ofrecería dependería de la fidelidad del pueblo entero. El futuro de Israel no estaba asegurado únicamente por la sabiduría de un rey, sino por la obediencia de cada generación
a los mandamientos divinos. El cronista, al incluir este discurso, tenía en mente también a la comunidad postexílica que había regresado de Babilonia. Ellos sabían muy bien lo que significaba perder la tierra por causa de la desobediencia. El recordatorio de David a su pueblo antiguo se convertía en una advertencia para su propia generación. La herencia solo se conserva cuando se guarda con fidelidad el pacto del Señor. De esta manera, David establece que la obra del templo y el futuro del reino no eran asuntos privados, sino compromisos nacionales. La exhortación a guardar e inquirir los mandamientos de Dios colocaba la responsabilidad de la continuidad de la herencia en toda la comunidad. La tierra, el templo y la bendición no eran posesiones automáticas, sino dones que requerían la respuesta constante de un pueblo fiel a su Dios. En Primera de Crónicas 28, 9, se narra: «Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre». Después de dirigirse al pueblo en general, David vuelve su atención directamente hacia su hijo. La exhortación es íntima, personal y cargada de solemnidad. El destino de la obra y del reino estaba profundamente ligado a la relación de Salomón con Dios. El primer mandato es claro: reconoce al Dios de tu padre. El verbo hebreo aquí tiene el sentido de conocer con experiencia, no solo con información. David no le pide a Salomón que simplemente sepa de Dios, sino que lo reconozca como Señor, que viva en una relación personal y profunda con Él. El Dios de tu padre no es solo una herencia familiar, sino una invitación a hacer de esa fe algo propio y genuino. El segundo mandato está unido al primero: sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. El servicio a Dios no debía ser mecánico ni obligado, sino íntegro y dispuesto. Corazón perfecto significa un corazón completo, sin divisiones ni dobles intenciones. Ánimo voluntario señala disposición sincera, entrega libre. David sabía que la obra del templo no podía llevarse adelante con un corazón dividido ni con una obediencia forzada. Debía nacer de un deseo genuino de honrar a Dios. El pasaje añade un recordatorio crucial: porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Aquí se subraya la imposibilidad de engañar a Dios. Mientras los hombres pueden dejarse impresionar por las apariencias externas, el Señor penetra en lo más profundo del ser humano. Él conoce no solo las acciones, sino también las motivaciones y pensamientos que las impulsan. Este principio establece que el éxito en la obra de Dios depende de la autenticidad interior, no solo de la ejecución exterior. Luego David plantea el principio de reciprocidad: si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Esta declaración sintetiza el corazón del pacto bíblico. La cercanía con Dios se garantiza a quienes lo buscan, pero el abandono voluntario de su voluntad trae consecuencias de separación. Salomón debía entender que no bastaba con ser el elegido, debía mantenerse en búsqueda continua de Dios para asegurar su favor. Históricamente, esta exhortación resuena con fuerza, porque anticipa lo que ocurriría más adelante en el reinado de Salomón. A pesar de comenzar con sabiduría y devoción, terminó apartándose del Señor por influencia de sus esposas extranjeras y la idolatría, lo que trajo división al reino después de su muerte. El cronista, escribiendo siglos después, recoge las palabras de David como una advertencia para la comunidad postexílica. La verdadera estabilidad nacional y espiritual no está en los templos ni en las instituciones, sino en un corazón íntegro que busca a Dios. De este modo, la exhortación de David a Salomón trasciende el momento histórico. No es solo el consejo de un padre a su hijo, sino una declaración solemne que revela la clave de toda vida delante de Dios. Reconocerlo, servirle con integridad, vivir con disposición voluntaria y buscarlo de manera constante. En Primera de Crónicas 28, 9b, se narra: Looking for ways to keep the kids entertained while traveling? Netflix Games lets them jump into fun, creative adventures at no extra cost.
everything's unlocked with your Netflix membership. From Paw Patrol Academy and Lego Duplo World to Barbie color creations and World of Peppa Pig, there's something for every little explorer. And you don't need Wi-Fi. Kids can play anytime, anywhere. Visit netflixfamily.com/travel tips for all your kids' holiday entertainment. This episode is brought to you by Ulta Beauty. Holiday cheer is here, and Ulta Beauty has gifts for everyone on your list. Treat them to fan-favorite gift sets from Charlotte Tilbury and Peach & Lily. Go all out with timeless fragrances from YSL, Ariana Grande, and Carolina Herrera. And you can never go wrong with an Ulta Beauty gift card. Head to Ulta Beauty for gifts that make the holidays brighter and even more beautiful. Ulta Beauty. Gifting happens here. This holiday, give the gift that says, let's cancel plans and just lounge. MeUndies has dropped their new holiday collection, and it's made for maximum cozy. We're talking soft as snow, ultramodal fabric, festive prints, and loungewear so comfy, your couch might get jealous. Onesies, hoodies, joggers, even delightfully quirky holiday designs. You're welcome. Knock out all your holiday gifting needs with deals up to 60% off at MeUndies.com/Spotify. Enter promo code Spotify. That's MeUndies.com/Spotify, code Spotify. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. En el corazón de la exhortación de David a Salomón aparece una verdad teológica fundamental. Dios conoce lo más íntimo del ser humano. La afirmación de que Jehová escudriña los corazones y entiende los pensamientos establece que no hay lugar para la hipocresía ni para las apariencias en la relación con Él. El verbo escudriñar en hebreo transmite la idea de investigar minuciosamente, como quien examina cada detalle con cuidado. Dios no observa superficialmente la conducta externa, sino que penetra en las motivaciones profundas que impulsan cada acción. A esto se añade que entiende todo intento de los pensamientos. Es decir, no solo percibe lo que pensamos, sino también la dirección, el propósito y la intención detrás de esas ideas. En otras palabras, Dios conoce no solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. En el contexto del trono de Israel, esta afirmación tenía un peso enorme. Un rey podía impresionar a su pueblo con discursos, monumentos o logros visibles, pero ante Dios, todo eso carecía de valor si el corazón estaba dividido o contaminado. La legitimidad del reinado de Salomón no residiría en su sabiduría política, ni en la magnificencia del templo que edificaría, sino en la pureza de su corazón delante del Señor. La teología bíblica reafirma este principio a lo largo de toda la Escritura. El profeta Jeremías diría siglos después: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón». De igual forma el salmista reconoce: «Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos». La idea es constante. Dios conoce lo que el hombre ni siquiera logra reconocer plenamente de sí mismo. Para Salomón, esta declaración debía ser una advertencia. No bastaba con iniciar la obra de construcción, ni con cumplir protocolos religiosos. Dios mismo examinaría la disposición de su corazón. El servicio voluntario y el corazón perfecto, mencionados por David, solo tendrían validez si se mantenían bajo la mirada escrutadora del Señor. De lo contrario, cualquier esplendor externo se convertiría en una fachada vacía. El cronista, escribiendo para la comunidad postexílica, enfatiza esta verdad para enseñar a su generación que lo que mantiene viva la relación con Dios no son las estructuras visibles, ni siquiera el templo reconstruido, sino la sinceridad interior. El pueblo podía volver a levantar muros y altares, pero si sus corazones no estaban entregados al Señor, todo sería inútil. Así el conocimiento absoluto de Dios sobre el ser humano se presenta como fundamento de la exhortación de David. Un recordatorio de que lo que sostiene a un rey, a un pueblo o a una nación no es la apariencia externa de piedad, sino la integridad interior delante de aquel que todo lo sabe y todo lo pesa. Y todo, en Primera de Crónicas 28:10, se narra: «Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla». El mensaje de David alcanza un tono exhortativo y directo. Después de recordar a Salomón la soberanía de Dios y la necesidad de servirle con corazón íntegro,
le señala la misión específica que debía cumplir: edificar la casa de Dios. No se trataba de un proyecto opcional, ni de un deseo personal, sino de un encargo divino. La expresión Jehová te ha elegido remarca que la responsabilidad no venía de una decisión humana, sino de la voluntad del Señor. El verbo imperativo esfuérzate refleja la dimensión práctica de este llamado. En hebreo esta palabra transmite la idea de fortalecerse, afirmarse, ser firme en medio de la dificultad. El encargo de construir el templo no sería sencillo. Requería disciplina, constancia, coordinación de recursos, dirección de obreros y, sobre todo, perseverancia frente a los desafíos que inevitablemente surgirían. La exhortación de David anticipa que la tarea demandaría no solo sabiduría, sino valentía y firmeza. El mandato hazla completa el énfasis. No bastaba con tener los planos, los materiales o la inspiración divina. Era necesario llevar la obra a la práctica. En la historia bíblica, muchos recibieron instrucciones de Dios, pero pocos perseveraron hasta completarlas. El cronista quiere resaltar que la obediencia verdadera no se mide solo por escuchar o planear, sino por ejecutar con fidelidad lo que Dios ha ordenado. El contexto histórico refuerza la importancia de esta exhortación. Salomón estaba a punto de asumir el trono de una nación acostumbrada a la figura fuerte y carismática de David. Aunque gozaba de legitimidad por elección divina, también enfrentaba la fragilidad de su juventud y la magnitud de la tarea. Construir el templo sería el proyecto más ambicioso de Israel hasta ese momento, no solo en términos arquitectónicos, sino espirituales y políticos. En ese escenario, la orden de esfuérzate y hazla era un llamado a no ceder ante el temor, la duda o la presión. La exhortación también llevaba un tono pedagógico para la comunidad postexílica, que leía estas palabras siglos más tarde. Ellos, que habían experimentado la destrucción del primer templo y la dura tarea de reconstruir su identidad, podían verse reflejados en el mandato a Salomón. El mensaje era claro: la elección divina conlleva esfuerzo humano. La promesa de Dios no elimina la responsabilidad de obedecer y trabajar con perseverancia. En síntesis, este versículo encapsula la dinámica entre el llamado divino y la acción humana. Dios había elegido a Salomón, le había dado el privilegio de construir su casa, pero la obra solo se materializaría si él se fortalecía y la llevaba a cabo. Así, la exhortación de David trasciende su contexto inmediato y se convierte en un recordatorio permanente. El propósito de Dios requiere valentía, esfuerzo constante y obediencia práctica para hacerse realidad. En Primera de Crónicas 28, 11-19, se narra: y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo, y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio, asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. El relato alcanza uno de sus momentos más significativos cuando David entrega a Salomón los planos detallados del templo. No se trataba de simples bocetos humanos, ni de una iniciativa arquitectónica inspirada en las culturas vecinas. David afirma explícitamente que esos diseños fueron dados por la mano de Jehová, lo que significa que la construcción del templo no era un proyecto humano, sino una revelación divina. Los planos incluían todos los aspectos de la edificación, desde el pórtico hasta las cámaras interiores, desde las tesorerías hasta el lugar santísimo donde estaría el propiciatorio. Nada quedaba a la improvisación. El grado de detalle revela la importancia del templo como centro espiritual de Israel. Cada espacio, cada utensilio y cada medida debían reflejar la santidad de Dios y la centralidad de su presencia entre el pueblo. Históricamente, esta entrega de planos recordaba al pueblo las instrucciones que Dios había dado a Moisés en el monte Sinaí para el tabernáculo, Éxodo 25:35. Así como Moisés había recibido el modelo del santuario portátil, ahora David, el rey escogido, recibía el diseño del santuario permanente.
Esta continuidad no era accidental. El templo debía entenderse como la culminación de la obra iniciada en el desierto, el cumplimiento visible de la promesa de que Dios habitaría en medio de su pueblo. El hecho de que David entregara los planos a Salomón también tiene un significado simbólico. Aunque él no construiría el templo, su participación en la preparación era esencial. David representa la transición. Había luchado, conquistado y asegurado el reino, y ahora transmitía a su hijo la responsabilidad de edificar sobre ese legado. De esta manera, se unían dos generaciones en un mismo propósito divino, mostrando que la obra de Dios trasciende individuos y se desarrolla a través del tiempo. El cronista subraya que los planos fueron comprendidos por revelación divina. Me hizo entender todas las obras del diseño. Esta declaración indica que el templo no debía construirse según la creatividad humana, sino conforme al orden de Dios. El santuario debía ser un reflejo en la tierra de la gloria celestial, de ahí que los detalles fueran revelados, no inventados. La construcción debía expresar la voluntad de Dios en cada piedra, madera y utensilio. Para la comunidad postexílica, estas palabras tenían un mensaje especial. Ellos habían regresado a Jerusalén para reconstruir un templo destruido, y el recuerdo de que el diseño original provenía de Dios les recordaba que su labor debía ser también guiada por la obediencia. El verdadero valor del templo no estaba en su esplendor material, sino en su fidelidad al modelo divino. En este pasaje, la entrega de los planos no es solo un acto administrativo entre un rey y su heredero, sino un momento de revelación. David transfiere no solo un diseño arquitectónico, sino una visión espiritual. La casa de Dios debía ser edificada conforme a lo que el Señor mismo había revelado, como signo de su presencia permanente en medio de Israel. En Primera de Crónicas 28:20, y dijo David a Salomón su hijo: «Anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas, ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová». El discurso de David culmina con una exhortación cargada de fuerza y esperanza. Después de entregar los planos y establecer las responsabilidades, se dirige a su hijo con palabras que resuenan más allá del momento histórico. «Anímate y esfuérzate, y manos a la obra». La frase concentra el espíritu de todo el pasaje. El llamado de Dios requiere valentía, energía y acción concreta. El mandato de «no temas ni desmayes» es un eco de las antiguas exhortaciones dadas a Moisés, a Josué y al pueblo cuando se enfrentaban a desafíos mayores que sus fuerzas. En el trasfondo bíblico, esta expresión aparece cada vez que una tarea divina parecía superar las capacidades humanas. Así, David sitúa a Salomón en la misma línea de líderes que necesitaron fe para cumplir con el propósito de Dios. El fundamento de este ánimo no se encuentra en la capacidad de Salomón ni en la preparación de los materiales, sino en la presencia del mismo Dios. Porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. El énfasis en mi Dios muestra la experiencia personal de David, quien a lo largo de su vida había comprobado la fidelidad del Señor en la batalla, en el exilio y en el trono. Ahora transmitía a su hijo la seguridad de que ese mismo Dios estaría con él en la obra del templo. La promesa de que Dios no lo dejaría, ni lo desampararía hasta que la obra estuviera terminada, revela la naturaleza del acompañamiento divino. No era una ayuda parcial ni intermitente, sino un respaldo constante y fiel. The world moves fast. Your workday, even faster. Pitching products, drafting reports, analyzing data. Microsoft 365 Copilot is your AI assistant for work. Built into Word, Excel, PowerPoint, and other Microsoft 365 apps you use. Helping you quickly write, analyze, create, and summarize. So you can cut through clutter and clear a path to your best work. Learn more at Microsoft.com/M365 Copilot. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in
Ooh, crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Salomón podía enfrentar la magnitud de la construcción con la certeza de que el éxito no dependía de sus fuerzas, sino de la permanencia de Dios a su lado. Históricamente, este llamado al ánimo y a la fortaleza tenía un valor pedagógico para la comunidad postexílica que leía las crónicas. Ellos también enfrentaban la reconstrucción de un templo en condiciones de pobreza, hostilidad y desánimo. Escuchar que Dios había prometido estar con Salomón hasta que completara la obra servía como recordatorio de que la fidelidad divina no se limitaba al pasado, sino que se renovaba para cada generación llamada a levantar su casa. En síntesis, la declaración final de David a Salomón encapsula la esencia de todo el capítulo. La obra de Dios requiere valentía humana, pero se sostiene por la fidelidad divina. El ánimo, el esfuerzo y la perseverancia no nacen de la autosuficiencia, sino de la confianza en un Dios que promete acompañar hasta el final. La exhortación no es simplemente un consejo paternal, sino un legado espiritual que ha inspirado a generaciones enteras. Cuando Dios está presente, el miedo y el desmayo no tienen la última palabra, y la obra encomendada siempre puede llegar a su cumplimiento. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.